Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia del día de hoy de Madrid Tutor, la ética del cuidado, el cuidado emocional. En esta ocasión nos acompaña la maestra Lilia Montalvo Ocampo y les voy a leer una semblanza de la maestra. Tiene un currículo muy vasto. Voy a hacer un extracto. La maestra Lilia Montalvo Ocampo es licenciada en psicología por la UNAM. Tiene maestría en terapia sistémica por la UNAM también, es doctorante en psicología y salud, padrón de posgrados de excelencia con CONACYT UNAM en proceso de titulación, es miembro de la Federación Mundial de Salud Mental, miembro de el Estrés, Trauma, Ansiedad y Resiliencia Social Star Society, ha trabajado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, es terapeuta adscrita a la Subdirección de Atención a la Salud Mental, Atención Clínica a Alumnos en Psicoterapia, Intervención en Crisis, Psicopedagogía, Psicoeducación, Evaluación Clínica y Psicométrica. Ha colaborado con las subdirecciones de Género, Diversidad e Inclusión y Bienestar Integral, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, en el Departamento de Rehabilitación, Programa de Rehabilitación Integral para Pacientes con Esquizofrenia, en el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica de la UNAM, en la Clínica Universitaria de Atención a la Salud, Atención Clínica, Adolescentes, Padres en Condición de Riesgo o Vulnerabilidad, también en actividad docente a nivel pregrado y posgrado, y tiene más de 10 años en práctica clínica, privada y terapia individual, grupal, familiar y de pareja. Ha trabajado también en programas psicoeducativos de capacitación, en investigaciones, ha participado en conferencias, en congresos, ha participado también en publicaciones, siendo coautora de libros como El desarrollo de habilidades de afrontamiento productivo en padres, en el libro digital de la UNAM. Es coautora del capítulo Intervención Online con adolescentes durante el confinamiento por la pandemia, con un enfoque centrado en soluciones, del libro Construcción Colectiva de Políticas Sanitarias en Tiempos de Incertidumbre, y es autora del capítulo Afrontamiento, Carga e Indicadores de Satisfacción con la vida en cuidadores primarios de pacientes con esquizofrenia, del libro Narrativas Sistémicas en la Sociedad Actual. También ha participado en salud mental durante la pandemia COVID-19, el de la Secretaría de Salud, y salud mental en los adolescentes, que en esta ocasión vamos a abordar con el tema de esta conferencia, que se titula Salud mental en los adolescentes, retos y oportunidades. Los dejo con la maestra Lilia Montalvo y pues empezamos. Muchas gracias, maestra Aura, por la presentación. Es un placer estar el día de hoy con ustedes. Quiero aprovechar para dar un agradecimiento al Colegio Madrid por esta oportunidad, a nombre de la doctora Blanca Estela Barcelata Arte, responsable del proyecto PAPIT, y de la doctora Raquel Rodríguez Alcántara, colaboradora del mismo. Estamos muy contentas de poder presentar, de poder hacer este intercambio el día de hoy, sobre todo porque estamos de fiesta. Estamos celebrando los 82 años del Colegio Madrid y qué mejor que hacerlo con esta conversación que esperamos sea de utilidad para todos y todas. Como ya les mencionaron, el título de la plática de hoy es Salud mental en la adolescencia, retos y oportunidades. Vamos a empezar esta presentación con algunos conceptos generales, ¿no? Siempre hablamos de salud mental, pero tenemos que entender que es un concepto demasiado amplio, que esta salud está determinada por múltiples factores, que no solamente van a ser individuales, como los psicológicos y los biológicos. También tenemos que involucrar factores sociales y dentro de estos factores sociales, la parte académica va a ser crucial. Cuando hablamos de una mala salud mental, tenemos que considerar que nuestros adolescentes están expuestos a cambios sociales muy rápidos.
condiciones de trabajo estresantes, discriminación por género, exclusión social, modos de vida poco saludables, una constante exposición a la violencia, problemas físicos, violaciones de derechos humanos, así como otros factores, personalidad, vulnerabilidad emocional, y todo esto combinado puede generar que una persona enfrente retos asociados a la salud mental. Uno de los principales retos que tenemos frente a nosotros es la desinformación. Al día de hoy, todavía hay mucho estigma alrededor de la frase salud mental. También creemos que los adolescentes, los niños, los jóvenes están poco expuestos a estos problemas. Los consideramos como parte de la etapa adulta, pero en realidad estamos hablando de una población muy vulnerable que requiere toda nuestra atención. Los problemas de salud mental son muy comunes. Hablando de la etapa adulta, uno de cada 5 adultos va a experimentar un problema de salud mental a lo largo de la vida. Si checamos ahorita cuántos estamos compartiendo la sala, podemos sacar cuentas, podemos saber cuántos de nosotros vamos a estar expuestos a estos problemas. 1 de cada 10 adolescentes o adultos jóvenes pueden presentar un episodio de depresión mayor a lo largo de la vida. También esta cifra es importante, porque como vamos a ver a lo largo de la plática, muchos de estos problemas pueden prevenirse. Y es ahí donde tenemos que prestar más atención. De forma general, 1 de cada 25 personas presenta una enfermedad mental grave. ¿Cuáles son las enfermedades mentales graves? Las que tienen una afectación en muchas esferas de la vida de la persona al mismo tiempo, como la esquizofrenia, el trastorno bipolar o la depresión mayor grave. Y un tema que sigue siendo tabú y que a veces nos da mucho miedo tocar, el suicidio, que al día de hoy es la 10ª causa de muerte. Estamos hablando que solamente está por debajo de las guerras, ¿no? Y esto es pues una situación bastante alarmante. Les decía, creemos que los niños y los adolescentes están exentos de estas problemáticas, incluso muchas veces no queremos hablar de ellas para no exponerlos de más. Pero la realidad es que tenemos que empezar a hablar de prevención y tenemos que estar muy atentos a cualquier factor de riesgo que podamos controlar o incluso detener. 50% de los trastornos van a presentarse antes de que la persona cumpla 14 años. ¿Qué nos dice esto? Que hay muchas señales de que algo no anda bien. Y nuestra labor desde la parte docente, desde la parte familiar, desde la parte clínica, es prestar atención a estas señales. 75% de los trastornos mentales van a iniciar antes de los 24 años. La inmensa mayoría van a mostrarnos señales. Y menos del 20% de los niños y adolescentes alcanzan a recibir el tratamiento que necesitan por desinformación, por estigma y también porque tenemos una escasez de recursos institucionales. Tenemos que platicar de todas las creencias que hay alrededor de la salud mental. Lo más frecuente es que cuando nos enteramos que una persona atraviesa por una problemática emocional, nos preguntemos, bueno, pero ¿qué estás haciendo para salir de ahí? Y caemos en estas frases de echarle ganas, porque le estamos atribuyendo a la salud mental este componente de voluntad, como si una persona estuviera en esta situación porque no se está esforzando lo suficiente para estar bien. Y la realidad es que la ayuda profesional es la principal herramienta para poder, valga la redundancia, brindar ayuda a quienes lo están necesitando. La condición mental es multifactorial. Hablábamos de salud mental, bueno, los factores biológicos, los genéticos, la historia de vida, las condiciones físicas que tenga la persona, lesiones o una cuestión de la química cerebral, este desajuste en los neurotransmisores pueden estar generando el desorden emocional. También tenemos que considerar el ambiente, las experiencias traumáticas, antecedentes de abuso, exceso de violencia, pueden vulnerar la integridad emocional de una persona.
Y repito, no estamos hablando de una situación en donde la persona pueda simplemente poner de su parte y salir del problema. Tenemos que recordar, todas las personas hacemos lo mejor que podemos en la situación que estamos. Lo importante es poder identificar estas necesidades particulares y acercarnos o acercar los recursos a la persona. También hay una creencia con respecto a la prevención. Con todo esto que hemos hablado de salud mental, a veces se genera un panorama un tanto desolador, donde creemos que una vez que aparece un diagnóstico, nos vamos a enfrentar a una sentencia, donde la calidad de vida no se va a poder recuperar, donde las relaciones se van a mermar constantemente. Pero hoy sabemos que un gran porcentaje de las personas con problemas de salud mental tienen una mejoría y que pueden incluso llegar a una recuperación completa. Para esto se necesita la detección oportuna. Esta recuperación es un proceso en el cual las personas pueden vivir, pueden trabajar, pueden hacer su vida de la forma más normal posible. No necesariamente estamos hablando de que los diagnósticos desaparezcan. Hay situaciones que son crónicas y entonces la persona va a estar acompañada de esta condición. Pero la recuperación tiene que ver con el hecho de que esta condición ya no está afectando, ya no está generando disfunciones en la vida cotidiana. Piensan en alguna enfermedad física. El ejemplo más popular es la diabetes. Una persona bien controlada puede tener una excelente calidad de vida. Hoy en día tenemos muchos tratamientos, tanto farmacológicos como psicoterapéuticos, que nos ayudan a brindar tratamientos integrales que, de la mano con condiciones sociales y familiares adecuadas, nos ayudan para que las personas tengan una integración a la sociedad y un desarrollo personal muy satisfactorios. Los tratamientos van a ser muy personalizados. Aquí a veces, cuando conocemos a alguien con algún problema emocional, nos puede contar el medicamento que toma, el tipo de terapia que lleva. Y podemos conocer a otra persona que comparte el diagnóstico, pero no lleva el mismo tratamiento. Y esto genera dudas, genera incertidumbre en cuanto a la estabilidad de los tratamientos. No tiene nada que ver con eso. Es que cada tratamiento es personalizado. Las necesidades de una persona no se limitan al diagnóstico que porta. Y los profesionales de salud mental tenemos la tarea de desmenuzar todas estas situaciones que pueden ser informativas para construir tratamientos oportunos, integrales y que sean realmente efectivos para cada quien. Nuevamente nos encontramos con el tema de la prevención. Si estamos viendo que estas situaciones o estas condiciones son multifactoriales, también podemos pensar que la prevención puede llegar desde diferentes líneas. La línea base de la prevención es identificar los factores de riesgo. Estos factores de riesgo pueden ser muy variados. Tenemos aquí el ejemplo de la exposición a traumas que pueden afectar a los niños, a los jóvenes y a los adultos y que pueden después desarrollar problemas de salud mental. Promover el bienestar socioemocional de niños y jóvenes nos puede brindar una mayor productividad integral, mejores resultados en la esfera educativa, menores tasas de delito, de delincuencia en general. Nos muestra economías mucho más sólidas. Hay una disminución en los costos de atención médica. Recordemos que mientras más pronto sea detectada una enfermedad, más económico resulta su tratamiento. Hay un aumento en la calidad de vida y también un aumento en la esperanza de vida. Tenemos que ser muy conscientes de nuestro contexto. Los distintos factores de riesgo a los que nuestros niños, adolescentes hoy están expuestos son muchos. Y varios de ellos realmente no van a ser controlables por nosotros, ni por la familia, ni por la escuela. Entonces, ¿cómo podemos hablar de prevención cuando tenemos tantas cosas que se nos salen de las manos? Lo primero es que tener la sensibilidad para identificarlos es el primer paso. Y es un paso extraordinario, porque una vez que conocemos el riesgo,
podemos empezar a tomar medidas. Tal vez no podemos salirnos de un contexto donde hay manifestaciones de violencia, donde hay inseguridad. Pero si sabemos que eso existe, podemos prestar atención a nuestros niños y a nuestros adolescentes y empezar a identificar si estos aspectos del contexto le están generando algo. No siempre tenemos claridad cuando algo malo sucede con nuestra familia, pero notamos diferencias. Antes hablaba más, hablaba con más entusiasmo, está callado. Bueno, esas cositas, que pueden ser cambios muy mínimos, son indicadores que pueden ayudarnos en esta tarea de prevención. Vamos a hablar un poco de los trastornos más comunes. Esto con la intención de que tengamos un panorama general de cuáles pueden ser estos padecimientos y cómo podríamos irlos abordando. La depresión. Esta enfermedad es una de las más frecuentes. Reside en el cerebro, o sea, el desajuste en la química cerebral significa que la persona va a tener esta incapacidad para desarrollarse plenamente, para tener un estado de ánimo estable, y siempre la vamos a asociar a episodios de tristeza profunda. La depresión, sobre todo en niños y adolescentes, tiene muchas manifestaciones. La más frecuente es la irritabilidad. Tenemos a chicos y chicas que están como muy sensibles. Cosas que a lo mejor antes no les molestaban, les están molestando ahora. Y todo esto se combina con el desarrollo de la adolescencia, con el desarrollo normal. Entonces se nos empiezan a mezclar los indicadores. ¿Qué tanto el cambio del estado de ánimo es normal? ¿Qué tanto me está dando una señal de un problema? Bueno, pues vamos a ver que en la medida que estos cambios afecten la calidad de vida, nos podemos estar enfrentando a los principios de un problema de salud mental. Si la calidad de vida nos está afectando, estamos evolucionando con estos cambios, estamos transitando por ellos, estamos entonces ante un proceso normal. 1 de cada 4 personas en algún momento de su vida va a padecer depresión. Nuevamente, saquemos las cuentas. Si 1 de cada 4 va a presentar depresión, en esta sala, ¿cuántas personas estaríamos siendo vulnerables? El tema del tratamiento farmacológico también ha sido muy cuestionado. Se tiene mucho miedo de que un medicamento, un psicofármaco, genere dependencia, que resulte más dañino que la enfermedad misma, porque se han reportado distintos efectos secundarios. Hoy en día tenemos medicamentos muy seguros, no generan dependencia y lo único que buscan es restaurar un equilibrio químico. Una vez que el equilibrio se recupera, la persona puede ir dejando el medicamento de manera gradual con la supervisión del médico psiquiatra. Esto es algo muy bueno porque nos estamos enfrentando al estigma, pero lo estamos enfrentando con más información. No se trata de vivir preocupados, no se trata de tenerle miedo a lo desconocido, se trata de preguntarnos entre todos. Otro problema muy grave en salud mental es el suicidio. Tenemos un criterio científico que dice que todo el que se suicida expresó lo que ocurriría con palabras, amenazas, gestos o cambios. ¿Esto qué significa? Significa que toda conducta, todo gesto que nos hable de que una persona quiere dejar de vivir, tiene que ser tomado con mucha seriedad. De lo contrario, el riesgo es minimizar estas amenazas porque estamos pensando que solo quieren llamar la atención, que es un chantaje, que están manipulando. La realidad es que en el sector salud, o sea, los que nos dedicamos a salud mental, siempre tomamos con mucha seriedad las amenazas, aunque parezcan muy absurdas. Porque incluso si estuviéramos hablando de un grito de ayuda o un chantaje, pues es importante ver por qué está tomando la decisión de enmarcarlo en el tema del suicidio. De cada 10 personas que se quitan la vida, 9 manifestaron su propósito. Y la 10ª
se ha observado que lo manifestó de forma indirecta. Más de la mitad, o alrededor de la mitad de los que atravesaron una crisis y la consumaron, lo llevaron a cabo después de 3 meses, después de la primera crisis. ¿Esto qué significa? Las personas hacen varios intentos para quitarse la vida. Hay una creencia equivocada de que si alguien intentó suicidarse y no lo logró, quizá porque los cortes fueron superficiales, porque tuvo una ingesta de medicamentos que no fue letal, caray, solo estaba jugando. No, no es así. Esto es ensayo y error. Entonces, esos primeros momentos tienen que atraer nuestra atención para tener todo un despliegue de cuidado para la persona y para su círculo. Ahora bien, el estar atentos no significa que vamos a estar hipervigilantes todo el tiempo. Nadie puede vivir así, ni la persona que tuvo el intento, ni sus familiares. Las crisis llegan a durar horas o algunos días. Es muy raro que duren semanas. Una vez que pasa la crisis, los tratamientos en psicoterapia y farmacoterapia pueden iniciarse de una forma muy segura. Todavía recientemente hay quienes dicen que no hay que hablar del suicidio porque se les van a dar ideas a los muchachos. Sabemos y está comprobado que hablar sobre suicidio reduce el peligro de cometerlo. Abrir el canal de comunicación hace que cualquier persona que ha tenido pensamientos o ideas suicidas sea capaz de comunicarlo con alguien más, a veces para pedir ayuda directa o simplemente para informar qué es lo que está pasando con él. El estigma es uno de nuestros principales enemigos, porque si nos dejamos guiar por este miedo, por esta preocupación, nos vamos a enfrentar a un escenario donde los jóvenes quedan desprotegidos. Yo les comentaba al principio de esta plática que la desinformación es el principal enemigo. Y entonces, si no hablamos de las cosas, pues estamos alimentando esta desinformación. Otro padecimiento muy frecuente es la ansiedad. La ansiedad es este estado mental que provoca un estrés intenso, que nos sentimos con una inseguridad muy particular y si no tomamos las medidas pertinentes se puede hacer crónico. Pensamos en un ejemplo. Alguien va a tener un examen, va a tener una entrevista de trabajo. Podemos sentirnos muy nerviosos, muy preocupados, estar sudando, nos estamos mordiendo las uñas y decimos, ya estoy ansioso. No, ese es un estrés que se puede considerar normal porque tenemos un estímulo que lo provoca. Una vez que pasa el examen, una vez que pasa la entrevista de trabajo, ya, a lo mejor estoy nervioso por el resultado, pero toda esa activación que tuve va bajando. Una persona que padece ansiedad no pierde la activación. Sigue estando como a 5 minutos de presentar el examen, a 5 minutos de presentarse en entrevista. Esa es una señal de alerta. Con esta alerta, ¿qué vamos a ver? Que ya no es proporcional la reacción de la persona con el estímulo. Es más, el estímulo ya no está. Entonces, tenemos que prestar atención a que se nos estén armando cuadros de ansiedad. Los motivos pueden ser muy variados. Nuevamente, cada persona es vulnerable a ciertas cosas. Tenemos las fobias. Hay quien le tiene mucho miedo a algún insecto o alguna condición. Tenemos personas que pueden responder muy bien bajo presión. Hay quienes no toleran trabajar bajo presión. Cada quien va a tener esos estímulos detonantes. No hay una generalidad, pero lo que nos puede orientar es esta hiperactivación. También aquí el tratamiento suele ser combinado con un elemento farmacológico y la psicoterapia. Concretamente con ansiedad se fomenta la psicoterapia porque una vez que se identifican aquellos patrones que pueden estar detrás de ella, cómo es que elaboramos estas preocupaciones, resulta más sencillo bajar los síntomas. Otro trastorno común es el consumo de sustancias.
Aquí vamos a ver que nos enfrentamos a distintos tipos de sustancias y cada una tiene estas particularidades. El alcohol es uno de los más frecuentes. Tenemos que ser muy conscientes que si bien se supone que ningún menor de edad puede consumir alcohol, la realidad es otra. El alcohol está a la mano de todos los muchachos y de todos los niños. Entonces, también es una conversación que debemos tener, compartiendo las experiencias, compartiendo pros, compartiendo contras. Hay algunas personas que consideran que el alcohol solamente hace daño si te lo tomas de una forma seguida. La verdad es que no, o sea, lo que impacta es la cantidad que consumas y la velocidad del consumo. En adolescentes y adultos jóvenes, hablo de menos de 23 años, se recomienda que el consumo máximo sea de 1 a 2 copas por ocasión. Por ocasión estamos hablando de una reunión que dure 5 horas. Aquí yo también invito a la reflexión de los que estamos en la sala. ¿Quiénes tenemos este nivel máximo de consumo? A lo mejor hay personas mayores de 23 años. En ese caso, estamos hablando de 3 a 4 copas por ocasión. Entonces, también lo tenemos que checar porque quizás estamos teniendo un consumo excesivo. No se tiene que convertir en un trastorno, pero podemos estar ya en una línea donde nuestra salud puede estar corriendo peligro. Y que si hablamos de transmitir un mensaje de salud hacia los adolescentes y los niños, siempre tenemos que pensar en el ejemplo que les estamos dando y cómo desde casa construimos estos patrones sanos de consumo. Tenemos a la marihuana, la cannabis. Se cree que por ser un producto natural no es peligrosa. El que sea natural no lo hace inofensivo. También se ha hablado mucho de que el tabaco o el alcohol son más peligrosos. No son competencias, señores. Cada sustancia tiene sus propias repercusiones. El consumo de cannabis sí tiene alteraciones en el funcionamiento normal del cerebro. El uso médico de cannabis que se realiza de forma controlada no tiene que ver con el consumo recreativo. También tiene un potencial adictivo. 1 de cada 11 consumidores llega a la adicción. Esto es tener una dependencia física y psicológica. Y dentro de estos consumidores tenemos a personas que desarrollan cuadros de ansiedad, de depresión, en los casos más graves, psicosis, como una esquizofrenia, y una disminución del cociente intelectual. Tenemos sustancias sintéticas. Una de las más populares actualmente es el famoso Molly, la MDMA, que tiene mucha relación con el éxtasis y con todas estas fabricaciones. Esta sustancia es muy propia de fiestas. Antes solamente se ubicaba en eventos de música electrónica. Hoy en día hemos visto que cualquier reunión es un escenario potencial para el consumo de estas sustancias. Los efectos más graves son el golpe de calor. Y no tiene que ver con cuánto consumas, puede ser simplemente una pastilla que puede generar una desregulación térmica que puede llevarlos al hospital. Desafortunadamente, las drogas químicas, las sintéticas, son fácilmente alterables. Hemos escuchado mucho sobre el fentanilo. Bueno, fentanilo en el centro del país sí se tienen casos identificados, no tantos como en otras partes, pero vaya, finalmente tenemos que pensar que cualquier droga sintética puede estar adulterada. Si ya por sí misma la sustancia era peligrosa, el que estén adulteradas puede generar desenlaces fatales. Ahora, es importante saber cómo hablar con los adolescentes y los niños de estos temas. Los comerciales que vemos hoy en día están bastante dramáticos, ¿no? Vemos a alguien que consumió droga de cualquier tipo, peor aún fentanilo, y prácticamente están en situación de calles, en un cuadro psicótico terrible, y ya es una cosa incurable. ¿Cuál es la realidad que vemos en el día a día? Hay muchas personas, seguramente de nuestros círculos, que en algún momento han consumido marihuana y no pasó nada.
que a lo mejor tuvieron un problema de alcoholismo, pero se rehabilitaron y están bien. Eso también se tiene que hablar, porque si hablamos de puro escenario catastrófico, caemos en algo poco creíble. Los adolescentes tienen que saber que así como se puede terminar en un escenario catastrófico, hay otros escenarios que son intermedios, que siguen siendo malos, pero que también pueden suceder. ¿Y esto por qué es importante? Yo les hablaba de la credibilidad. Si yo conozco a alguien que ha consumido marihuana muchos años y es funcional y me dicen que la marihuana me puede hacer adicto y que me puede generar un problema muy grave, pues yo voy a decir, es que me están asustando, porque no es cierto. Tenemos que conversar la historia completa. Los riesgos son estos. Y cuando consumes alguna sustancia, es un volado. Así, es lanzar una moneda y esperar que caiga del lado favorable. Porque es un volado, ya que no sabemos cómo va a reaccionar el cerebro de cada persona a la sustancia. Y por eso es un riesgo que tratamos de evitar. Si estamos con una persona que está con este consumo de sustancias o que ya cursa por una adicción como tal, tenemos que saber que nadie le puede obligar a suspender el uso. En el caso de los menores de edad, quizá podemos tener una participación mucho más activa, pero siempre considerando que la intransigencia o la imposición no son el camino. La negociación y el diálogo tienen que prevalecer incluso con los menores. Una forma de evitar esos problemas de adicción es ser muy consistente en reglas y consecuencias. Hablar con este optimismo y comprensión que les mencionaba, con verdades, tener un apoyo y un reconocimiento si nos llegan a compartir que quizás en una fiesta hubo consumo. Bueno, pues antes de asustarnos tenemos que escuchar la historia completa. Tener una comunicación asertiva, donde seamos capaces de transmitir el mensaje que realmente queremos transmitir. Y empezar a indagar las causas. ¿Qué fue lo que te llevó a consumir? Curiosidad, presión social, ¿estabas asustado? ¿Estabas estresado? ¿Qué pasó? Y seguir informándonos. De nada sirve castigar, de nada sirve reprochar, regañar, empezar a construir un escenario de culpa, porque entonces las personas se van a cerrar. Y lo que menos queremos es un adolescente o un niño que cierra los canales de comunicación. Ahora, vamos a transitar a un tema que es el uso de pantallas y redes sociales. Hoy en día, si hablamos de problemas en salud mental, debemos incluir todos los escenarios en donde nuestros niños, niñas y adolescentes participan. Desde el confinamiento por la pandemia de COVID-19, se observó un incremento hasta del 40% en el uso de estos dispositivos. Un adolescente llega a pasar 9 horas frente a la pantalla, pero a ver, los adultos estamos pasando más de 10 horas. La recomendación en adultos son 2 horas con fines recreativos. Rebasar el tiempo ya se considera excesivo. Me quiero detener aquí porque, sin que me contesten ni nada, simplemente pregúntense cuántos de ustedes utilizan estos dispositivos por más de 2 horas. Por lo menos yo levantaría la mano sin problema alguno. Yo paso más de 2 horas, a veces en redes sociales o moviendo cosas con fines recreativos. Se ha convertido en un compañero. Entonces, tenemos que comunicar al adolescente, a los niños, una realidad. Si es cierto, te gusta mucho tu celular, te gusta mucho tu tableta, yo te los compré, pero entonces vamos a aprender a usarlos juntos. El tema de este uso es que también, así como otras drogas, activa el circuito de recompensa en el cerebro. Es por eso que podemos encontrarnos frente a una adicción. Estas adicciones tienen manifestaciones distintas a las adicciones por sustancias, pero sí podemos ver en algunos casos unas manifestaciones de irritabilidad y agresividad sumamente exacerbadas.
¿no? Por la necesidad de estar con el dispositivo. Nos podemos dar cuenta que si le retiramos el dispositivo a alguien, se puede enojar, se puede alterar muchísimo, pero vamos a darnos cuenta que en la medida que pasa el tiempo, estas alteraciones van subiendo. Ya incluso llegan a pelear por el dispositivo cuerpo a cuerpo. Y nos tenemos que preguntar ahí si ya estamos ante un problema. También las personas sienten más necesidad de estar frente a los dispositivos. Ya no es estuve un ratito, no, es hasta que se acabe la serie fulana, hasta que termine de revisar todos los comentarios del post de no sé quién. Y bueno, todos esos incrementos son graduales. Es por eso que debemos hacer una detección temprana y así poder incorporar límites en momentos donde todavía podemos hacer esto de una forma tranquila. No significa que más adelante no se puedan poner estos límites, pero como cualquier otro problema, en la medida que este avance, pues los tratamientos van a requerir muchos más recursos. Y entonces vamos a tener también problemas relacionales que a nivel familiar, a nivel académico, van a tener consecuencias. Algunas de las repercusiones que se han reportado por el uso excesivo de pantallas las vamos a comentar ahorita. Estas repercusiones tienen que ver con la parte emocional, pero ojo, también tenemos repercusiones en la parte física. El tema del cansancio ocular, la necesidad de utilizar lentes a edades muy tempranas, lesiones en articulaciones, ¿no? Las muñecas, también se ha visto mucho. Lesiones en las cervicales, la posición de la cabeza mientras uno está viendo el celular. No nos damos cuenta, pero está generando una presión en las vértebras. También estamos generando presión en toda la espalda, en toda la columna, y tenemos distintas manifestaciones. Cefaleas, estos dolores de cabeza que no sabemos por qué fueron, pero como que me duele, ¿no? Detrás de los ojos. Todo esto tiene que ver con el uso excesivo de las pantallas. Ahora, hablando de la parte de salud mental, se ha observado que el desarrollo social se ve afectado si una persona pasa más tiempo en el mundo virtual que en el mundo real. Al bajar la convivencia presencial, las áreas del cerebro que están relacionadas o que están involucradas en la socialización efectiva no se usan. No estamos socializando en redes sociales porque muchos de los recursos que se despliegan en la vida presencial no se despliegan, que se despliegan en la vida virtual no se despliegan en la presencial. Entonces, este desfase de lo que pasa en una y en otra hace que los muchachos empiecen que se desarrollen con ciertas privaciones. En el desarrollo del lenguaje, se ha visto también una disminución en la conectividad en regiones que controlan el reconocimiento de palabras. Los chicos se tardan más tiempo en leer un párrafo que antes les costaba quizás 5 minutos, ahorita les toma 10. También hay una disminución en las vías para la comprensión lectora. Revisaron un texto, les preguntas de qué trató y les cuesta trabajo. También el tema del control emocional. En una pantalla no podemos leer las emociones de las demás personas. A veces si tenemos una videollamada o algo, tenemos algo de información. Pero aún así, nos estamos limitando mucho con estos estímulos. Si no podemos leer bien las emociones de las otras personas, no vamos a leer bien nuestras propias emociones. No alcanzamos a detectar que quizás nos estamos enojando demasiado. Y también esto nos va a llevar a una disminución en la capacidad de regulación emocional, porque entonces vamos a estar experimentando mucho en ambientes virtuales, que de pronto me canso y lo apago, y cuando estoy en el mundo real, en un salón de clases, no puedo apagar mi clase, me tengo que quedar ahí, tengo que controlar mi enojo, tengo que controlar mi frustración, y no sé cómo se hace. También tenemos fallas en la concentración. Hay dificultad para mantener la atención en tareas específicas. La distracción se da prácticamente por cualquier cosa. En esto también hemos tenido un aumento en la detección de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero el diagnóstico ha sido muy difícil.
porque no sabemos si estamos ante un TDA real o simplemente estamos teniendo fallas en atención y concentración que se relacionan con esta falta de estimulación. Hay poca tolerancia a realizar actividades largas. Las tareas largas que podían durar, no sé, 3 horas en la tarde, ahorita son muy difíciles de sostener. Las distracciones son más frecuentes. Podemos tener bajo rendimiento porque estamos haciendo varias cosas a la vez. Pensemos un poquito en la actividad que los adultos tenemos. Estamos escribiendo un documento quizás, pero tenemos abierta la pantalla para ver nuestro correo electrónico y por acá tengo el celular viendo algunos mensajes. Sí, estoy en muchas cosas, pero ¿qué calidad le estoy dando a cada una de ellas? En el caso de adolescentes y niños, esta situación se complica porque ellos de por sí necesitan tener mayor fijación en una tarea y si la tienen dividida, pues entonces los resultados pueden ser de baja calidad. Y también se ha visto que el exceso en la vida virtual no permite que se active la llamada red neuronal por defecto. Esta red neuronal es la base de la creatividad. Podemos recordar quizás algunas frases que quizás entre nosotros o con nuestros padres hemos tenido, ¿no? Conversaciones de que, oye, es que antes yo me entretenía con una cajita y yo podía jugar y hacer, o sea, me construía un mundo. Y ahora a mi niño le doy una cajita, genuinamente se le queda viendo y dice, bueno, ¿y qué hago con la cajita? Quieren el celular y quieren el videojuego. Bueno, tiene que ver con la creatividad. ¿Cómo estamos alimentando la creatividad y cómo se va mermando con el exceso en el uso de pantallas? La imagen corporal es un tema, las comparaciones que se hacen en redes sociales, esta imagen de la vida perfecta, del cuerpo perfecto, genera expectativas falsas. Nos construimos una imagen falsa e idealizada cuando compramos todos estos mensajes sobre cómo debe ser la belleza, cómo debe ser tu vida, y la imagen corporal de niños y adolescentes sabemos que está en construcción. Entonces se ve sumamente vulnerada por un exceso de críticas y por información falsa. La identidad también. Se construye una percepción irreal de lo que son como personas, porque ahora dependes de cuántos likes tienes, cuántos seguidores. Si subí una foto con mi blusa favorita y tuve 10 reacciones, esa blusa está mal. Y en ningún momento me detengo a pensar qué era mi blusa favorita. Lo que ahora valoro es el número de likes. Otro problema es el acoso por Internet. Esta es una situación muy delicada porque es una de las manifestaciones de violencia que más se han invisibilizado porque ocurren en la privacidad. Son muchos los adolescentes y los niños que no hablan de este acoso cibernético, en parte por lo doloroso que puede resultar y porque muchas veces se descalifica el sufrimiento. 65% de los niños entre 8 y 11 años han sido víctimas de ciberbullying. Casi el 70% de quienes reportaron ser víctimas también admitieron haberlo ejercido. ¿Por qué es importante esto? Porque el acoso cibernético se convierte en una forma de relación. Tú me agredes, yo te agredo. ¿Por qué? Porque solamente así nos estamos comunicando. Hay un porcentaje del 41% de estas víctimas han reportado ansiedad social. La ansiedad social es lo que en algún punto hemos conocido como pánico escénico, que te sientes observado, sientes que digas o hagas lo que sea, serás juzgado y criticado. Entonces se genera mucho retraimiento. También tenemos un 40% de niños con depresión que han asociado su estado de ánimo a las prácticas de acoso por Internet. Existen distintas violencias cibernéticas. Tenemos la violencia psicológica, tenemos todas estas violencias sexuales que tienen que ver con la pornografía, pero también con el sexting. También tiene que ver con estos mensajes sugerentes que se pueden enviar entre adolescentes o peor aún, que envían depredadores sexuales a través de las redes.
la exposición por fotografías, por videos, y que sabemos que una vez en Internet se queda en Internet. Entonces, se necesitan mucha supervisión, mucha comunicación y sobre todo poder entender que cuando alguien atraviesa por la vergüenza de estar siendo víctima de acoso cibernético, necesita comprensión, no necesita que lo regañen. Y es ahí donde el reto se vuelve para los papás y las mamás, porque a veces la preocupación los lleva a respuestas que no tienen nada que ver con la protección, tienen que ver con su propia angustia. También los muchachos se llegan a enfrentar a los engaños y a las estafas económicas, engaños de parejas, engaños de tipo sexual. Exponen datos personales, documentos importantes, sin saber que una vez que suben una foto de un documento, del recibo de la luz para que te envíen un premio, estás vulnerando la seguridad personal y la de toda tu familia. Hace un momento yo les decía, este silencio que tiene que ver con la vergüenza, con el miedo, incluso con el miedo de que te vaya peor si denuncias o si acusas, también se alimenta porque estas violencias, que aparentemente no son tan directas como una violencia física, a veces son tratadas desde un lugar equivocado. Se le dice a la persona, oye, te están mandando estos mensajes, pues no hagas caso, bórralos. Tú sabes que no eres una persona tonta. Tú sabes que no eres eso que te están diciendo. Entonces no les hagas caso. ¿De acuerdo? Que cada quien tiene que hacer un ejercicio personal para afrontar de manera adecuada una agresión y para evitar así una consecuencia o una repercusión a largo plazo. Pero también tenemos que entender que los agresores tienen una responsabilidad mucho mayor. Yo puedo no hacerle caso a quien me está diciendo, Lilia, eres una tonta. Caray, pero la persona que me está diciendo, eres una tonta, también debe tener una consecuencia. Entonces, cuando limitamos el afrontamiento de estas violencias al no les hagas caso, estamos sobrecargando a los muchachos de una responsabilidad que no les toca. Se trabaja el autocuidado, se trabaja con esta fuerza interior para que ellos afronten de forma adecuada, pero sin deslindar de responsabilidades al verdadero agresor. Y aquí algunas recomendaciones. Todos tenemos cerca muchos dispositivos al mismo tiempo. Debemos aprender a limitar los espacios. Cuando estamos comiendo, probablemente celular, tableta, todo se pueden quedar en la recámara. Podemos empezar a jugar con dinámicas. A ver, el primero al que le llegue un mensaje o el primero que revise su celular lava los platos. Y tenemos que incluir actividades recreativas incompatibles con el celular. Si salimos a andar en bicicleta, está difícil que mientras mandemos mensaje. No imposible, muy mal hecho, pero vaya, vamos compensando un poco este apego que tenemos a las tecnologías. Debemos llevar un conteo de las horas de uso. Casi todos los dispositivos electrónicos nos pueden informar cuánto tiempo lo usamos a la semana y cuál fue el promedio por día. Si no, nosotros podemos ir marcando. Y algo importante, no caigamos en límites que son irreales, como solamente vas a ver el celular media hora. No es cierto, nosotros no lo hacemos. Entonces vamos a fijar los límites de acuerdo a cada quien. Vamos a meter a la conversación cuánto tiempo vas a estar en Internet. Hay que retomar pasatiempos, actividades al aire libre, restringir el acceso a ciertas páginas. Ahí nos tenemos que involucrar mucho en estas tecnologías para saber cómo bloquear ciertos accesos, que ojo, niños y adolescentes son mucho más hábiles que nosotros. Pero eso nos invita a seguirnos preparando, a estar muy actualizados. Y el tema de compartir contraseñas, sobre todo como un acto de seguridad y no de invasión a la privacidad. Si yo comparto mi contraseña y me regañan porque me mensajé con mi amiga usando groserías, pues qué feo, me están espiando. Si yo comparto la contraseña y solamente me dicen, oye, mira, tal página, aguas, porque puede ser peligrosa, y lo platicamos, tiene más sentido. Pero esta negociación también tiene
que incluir mucha flexibilidad de parte de padres, madres y tutores, porque es muy fácil ejercer un control desmedido, sobre todo en situaciones donde sabemos que no tenemos ese control total. Sin más, les agradezco. Nosotros estamos trabajando en el programa de apoyo a proyectos de investigación e innovación tecnológica. Les mencioné, la doctora Blanca Barcelata está al frente de este proyecto, la doctora Raquel Rodríguez es su colaboradora, y para mí fue un placer haber compartido con ustedes esta plática. Y sin más, pues quedamos abiertos a preguntas. Aquí les dejamos los datos de la página de Facebook, donde pueden encontrar algunos materiales psicoeducativos y algunos eventos que llegamos a organizar, así como un correo electrónico al que pueden enviar algunas dudas o inquietudes que hayan surgido. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Lilia. Ha sido muy clara. Nos invita a reflexionar también a los adultos de cómo estamos informados, cómo estamos actuando y de ser coherentes, ¿no? A mí me parece que también la parte de esta claridad de informarnos es fundamental para ir acompañando a nuestras chicas y chicos en este transitar de la adolescencia y prevenir, ¿no? Mire, ya tenemos una pregunta, las leo y las invito a que vayan expresando sus inquietudes o sus cuestionamientos. Muchas gracias por la plática. Fue ampliamente informativa, clara, específica e interesante. En el tema de promover el bienestar, me parece que también es fundamental porque nos está invitando a trabajar escuela y familia juntas, ¿no? Esto es fundamental porque si no, los mensajes son contradictorios a veces y confundimos a nuestras chicas y chicos, ¿no, doctora? Sí, totalmente. Es un trabajo en equipo, ¿no? Como mencionaba al principio de esta plática, hablamos de salud mental, hablamos de es bien importante hacer uso de eso, ¿no? A veces tenemos recursos institucionales, pero por distintos motivos no sabemos cómo acercarnos. Y la invitación es esa. Preguntemos, acerquémonos a los profesores, veamos qué opciones hay. Si no hay opciones, entre todos las buscamos. Va a ser más fácil dar con ellas. Exacto. Qué importante esto que está diciendo. Muchas gracias, es muy necesaria esta información. Asistente anónimo, excelente información. Me gustaría que nos dieras algunas recomendaciones sobre lo que podemos hacer en el aula cuando vemos a un alumno que manifiesta conductas de angustia, sabiendo que tenemos aula con más de 20 niños. Claro que sí. El reto para los profesores es enorme, porque efectivamente no están viendo a un solo niño. Si a veces cuando vemos a un solo alumno hay datos que se nos van, cuando vemos a 20, claro que vamos a tener ahí una complicación. Si ya detectamos alguna manifestación de angustia, de inquietud, lo más importante es que no tengamos miedo de hablar. Acercarnos al alumno de una manera respetuosa, entendiendo que quizás si él no se ha acercado es porque no tiene los recursos o no se siente listo, puede hacer la diferencia. No se necesita ser persecutorio. Basta con recibir el trabajo y decirle, oye, 5 minutos que me regales porque fíjate que te vi muy serio, me gustaría saber si todo está bien. Simplemente decírselo. Estoy observando que algo no anda bien. Por favor, dime en qué te puedo ayudar. No, pues es que no sé. Casi siempre preguntamos, ¿cómo te ayudo? Pues nadie sabemos cómo nos pueden ayudar. Exacto. ¿Me quieres contar qué pasó? Y ya, se abre el canal de comunicación. Eso, algo había mencionado como en las expresiones, ¿no? Y probablemente eso es una expresión
y bueno, uno de manera coloquial dice dar acuse de recibo de esa expresión, ¿no? Y que lo pueda articular a través de la palabra, ¿no? Dice, muchas gracias por la plática, mucha información para considerar e incluir en la vida diaria. Sugiero que la plática la presenten en secundaria y en bachillerato. Bueno, lo tendremos en cuenta. Asistente anónimo, buenas tardes. Comentas que ha sido difícil diagnosticar el TDAH. Porque se puede confundir. ¿Cuál es la diferencia entre un tema de inmadurez o un TDAH? El trastorno por déficit de atención, que hoy en día ya no se cataloga como un trastorno, aunque se quedó el nombre, hoy es una neurodivergencia. Es una forma distinta de estar en el mundo. Y entonces, la forma en la que se diagnostica es revisando una serie de criterios. ¿Cómo identificar si es inmadurez? A ciertas edades se espera que ciertas competencias ya estén desarrolladas. Ese es un criterio normativo. Sabemos que puede ser distinto para cada adolescente, pero sí tenemos patrones generales, parámetros generales, que nos ayudan a identificar algunas deficiencias. El trastorno por déficit de atención, cuando tiene hiperactividad, tiene componentes que además de la falta de concentración, la falta de atención, como el nombre lo llama, nos ayudan a ver que una persona está teniendo dificultad en la toma de decisiones, que está teniendo una serie de dudas en la vida cotidiana que no tendrían por qué presentarse. El déficit de atención también nos va a llevar a situaciones donde la persona no concluye actividades y ni siquiera se enteró por qué. La inmadurez no tiene tanto que ver con estas competencias, tiene que ver más con un desarrollo que quizás viene un poco lento, pero que sí podemos ver que las competencias se están desarrollando. Entonces, tampoco tiene que ser un tema de gran preocupación y estos diagnósticos los hace el profesional de la salud mental. Muchas veces uno no acude a ellos porque tiene miedo de que inmediatamente lo mediquen o que no den un diagnóstico adecuado. Uno puede acercarse, puede preguntar, es más, debe preguntar, checar las credenciales del profesional y este diagnóstico lo va a hacer él con muchos elementos, entrevistas directas, algunos test, unas escalas psicométricas que los terapeutas utilizamos para identificar estas fallas y con la narrativa que comparta tanto el adolescente como la familia, porque el diagnóstico tiene que ser integral. Se tienen que identificar las deficiencias en muchas esferas de la vida del adolescente para que estemos hablando de un trastorno de déficit de atención. Muchas gracias por la información. ¿Cuánto tiempo es el recomendado para un adolescente de aparatos electrónicos? Híjole, hay mucha polémica al respecto. Si con los adultos estamos hablando que 2 horas, con los adolescentes estaríamos hablando de 1 hora, hora y media. Pero yo les decía, ¿quiénes de nosotros estamos menos de 2 horas usando dispositivos con fines recreativos? Probablemente lo usamos más. Entonces, lo recomendable es que si estamos teniendo un parámetro de cuál es la jornada de las tareas académicas, el tiempo en dispositivo de forma recreativa tiene que ser la mitad. No hay una cantidad exacta. También esto depende mucho de la negociación que se pueda hacer. Tenemos chicos que ya se quedan 6 horas, 8 horas, las 9 horas que les compartí en la presentación. Si yo se lo quiero reducir a 3, claramente voy a tener un problema en la relación. Tenemos que hacer una disminución paulatina y negociada de estas horas para que los adolescentes tengan la posibilidad de autorregularse, que eso es una competencia muy útil en este momento y para su vida futura. Y esto de la autorregulación, los adultos tenemos una parte fundamental, ¿no? Para que ellos justamente lo vayan introyectando. Si no les vamos diciendo que hay que disminuir, pues difícilmente ellos lo van a poder, valga la redundancia, autorregular, ¿no? Claro. Ahí tenemos que estar, ¿no?
Cuando decía también, quienes proveemos los dispositivos somos los adultos y pareciera que los damos así a lo salvaje y de repente hay cosas que no nos gustan o nos llaman la atención y ahí es cuando mandamos un mensaje de eso no, como decía, y pues ahí, ¿cómo? Pero si tú me lo diste, ¿no? Y Claro. entra uno a lo mejor en disputas o desacuerdos. Solamente para comentar que justo esta incongruencia en la que caemos hace difícil la aplicación de límites, porque si yo te digo que solamente 3 horas vas a usar un dispositivo y yo sigo utilizando mi teléfono, no tiene sentido. Tenemos que entender que debemos convivir de una forma distinta y ese ejemplo va a ser muy útil para ellos. Dice, gracias por la plática. Considero que este tipo de pláticas pueden ser muy útiles también para los padres de familia con hijos de todas las edades. Muchas gracias. Agradecemos mucho el interés y esfuerzo del colegio por proporcionar estas pláticas. A nosotros como padres nos ayuda mucho. Quisiera saber qué tan involucrados están los profesores, porque en ocasiones parece que ellos no comprenden todo esto que nos explican. Por ejemplo, decirle a algún alumno que si no trabaja o no se desempeña en un estándar es porque es flojo o si no entrega justificantes es porque no le importa mucho y muchos profesores son muy empáticos, pero también los hay quienes parecen no entender la situación de cada alumno. Bueno, un poco contestando esto, nuestros maestros están involucrados y tenemos que seguir dando información oportuna e ir monitoreando, por supuesto, cómo se van desarrollando las relaciones también en el ámbito escolar, ¿no? Ellos son los organizadores del espacio académico también. El TDA es entonces una condición definitiva o el individuo diagnosticado podría regular su condición y cambiarla hacia un punto normalmente funcional. Pregunta. Es una condición, entonces estamos hablando de que sí es algo crónico, pero las manifestaciones son perfectamente controlables. Hay distintos tipos de TDA, por eso decía con o sin H. Hay quienes son predominantemente inatentos, hay quienes son predominantemente hiperactivos. Entonces, cada caso requiere de recursos terapéuticos particulares. Cuando estos recursos terapéuticos se ejercitan y se introyectan ya a la vida cotidiana, la persona tiene una vida prácticamente normal. En algunos momentos puede requerir quizás algunos ajustes, pero ya no es algo que llame la atención. Es lo mismo que necesitamos todas las personas. Yo estoy segura que muchos de los aquí presentes pueden leer un texto sin importar si hay mucho ruido, pero también estoy segura que hay quienes necesitan silencio, quienes necesitan un espacio de privacidad. Cuando una persona en la condición con la neurodivergencia de TDA identifica sus necesidades, también va realizando sus ajustes. Es importante que las instituciones seamos sensibles a esto y cuando la persona está construyéndose estos recursos, también le facilitemos elementos para que esta construcción sea mucho más ágil y sobre todo que la persona se sienta apoyada. Pero sí, pueden tener una vida perfectamente normal, síntomas mínimos muy, muy controlables. Es muy importante hablar de la salud mental, ya que aún hay personas que la siguen viendo como algo no importante y en la adolescencia es cuando los niños más lo resienten. Asistente anónimo, mi hija ha sido diagnosticada recientemente con TDA. Muy triste porque mi hija tiene 17 años, con problemas específicos en matemáticas. Se necesita apoyo, empatía por parte de la escuela y profesores. Mi hija es predominantemente inatento. Ya está medicada y vamos iniciando este camino y deseamos de todo corazón que puedan lograr concluir el CCH. En los primeros momentos también hay que esperar, ¿verdad? Para que el medicamento haga su efecto y, como decía, de una manera de tratamientos oportunos y de una manera articulada, tanto especialistas como psicoterapias también sería importante, ¿no, doctor? Sí, cada medicamento tiene un tiempo de acción. No actúan de inmediato y las dosis se van ajustando.
también no hay que asustarnos. A veces una dosis inicial genera efectos secundarios de sedación o tienen a la persona un tanto confundida y creemos que se van a quedar así y no. Se va realizando el ajuste hasta que llegamos a lo que se denomina dosis terapéutica, que es la dosis exacta para la persona, y ahí es cuando las estrategias psicoterapéuticas, ya en combinación, son muy útiles para la adaptación de la persona a sus esferas. En este caso que nos compartían gentilmente el reto en matemáticas, atravesar por el bachillerato, claro que es complicado porque estamos ante distintos estresores, pero si vamos paso a paso con el tratamiento farmacológico, las estrategias terapéuticas que también incluyen a la familia y a las escuelas, la persona se va adaptando, identificando necesidades, pero también ubicando recursos que le permitan resolver los retos que quizás en un principio eran demasiado grandes, pero poco a poco se vuelven llevaderos. Nos sugiere un libro, cómo hablar para que los adolescentes escuchen y cómo escuchar para que los adolescentes hablen, de Maslisch. Faber y Maslisch nos lo sugiere para el público. Buenas tardes. En el colegio se ha dado casos de acoso escolar por parte de compañeros y, como nos dice la terapeuta, se debe responsabilizar al agresor y no decirle al estudiante agredido que si hay un conflicto hay dos responsables, pues siempre es así. Aunque pueden llegar en un momento en que el agredido llega a tomar acción por sentir que no se le da apoyo. Sí, las prácticas de acoso escolar, las distintas manifestaciones de violencia tienen que ser tratadas de forma personalizada, identificando las posibles causas y siempre teniendo este sentido de justicia. El libro que amablemente nos comparte la doctora Blanca también ayuda mucho para abrir estos canales de comunicación y tratar los temas más sensibles. Decir que estamos siendo agredidos o que alguien me desesperó y entonces le hice tal o cual cosa, son temas complicados. Y si se tiene este intercambio entre padres y adolescentes, el abordaje se puede dar de forma temprana y entonces reducimos los riesgos. Sí, y lo importante que estemos en comunicación constante, ¿no, maestra? Para poder armar estrategias conjuntas. Me parece que eso es fundamental, porque si no vamos, creo yo, culpabilizando un lado o el otro, y lo que estamos tratando es de integrar un acompañamiento oportuno, como usted lo dice, y prestar atención y ser sensibles a todo lo que nos está pasando en este momento. Sí, por ejemplo, veíamos en nuestros chicos y chicas regresando de la pandemia que trabajaron, pues los colegios, estuvimos confinados muchos meses, eh, que les costaba mucho trabajo sociabilizar. O sea, se armaban, por ejemplo, equipos en pantalla y luego a la hora de la presencialidad, pues resulta con quien yo creí que podía trabajar, pues ya no me cae tan bien o ya no somos tan afines, y entonces ahí venía como todo un desencanto, si cabe la palabra, ¿no? Ya no les gustaba trabajar conjunto. O sea, este tiempo de convivencia creo que ha sido bastante complejo. No sé qué opinión tenga, maestra Emilia. Sí, claro, ha sido retador, creo que en todos los niveles, ¿no? Cuando regresamos a esta vida, primero híbrida, luego de nueva normalidad, semipresencial, todos estos intentos que hemos tenido, debemos entender que estábamos ante un nuevo comienzo. Las cosas no regresaban a como estaban antes. Los retos a los que se enfrentaban los chicos eran muy distintos. Se tenían que volver a integrar, como bien dice, se tenían que reconocer en sociedad. Tenemos chicos que la vida académica, o sea, sus primeros años escolares fueron en confinamiento. Entonces, la verdad, no saben cómo interactuar. Y eso es algo que también nosotros debemos considerar antes
que yo le animo, que va a ser bien bonita la escuela, que no tenga miedo. Yo, ¿de verdad? Señores, no, si no está tan bonita. Se vale decirle, mira, yo también tuve miedo, a mí también me llegaron a preocupar cosas. Este ejercicio de honestidad nuevamente facilita la comunicación y a los muchachos les da la posibilidad de expresar sus necesidades particulares. Para el caso de una niña de 6 años con sospecha de TDA, según su experiencia, ¿cuál es la intervención en primera instancia? ¿Será medicada antes de buscar indagar el ambiente y formas de crianza y límites en casa? Muchas gracias al Colegio Madrid por el evento y gracias a la maestra Montalvo. Su presentación ha sido muy clara y con información muy oportuna. Muchas gracias. Hay que siempre pensar que los tratamientos son integrales. No se trata de competir como si el medicamento fuera algo malo. Muchas veces el medicamento es una de las primeras rutas porque va a controlar comportamientos que pueden ser problemáticos, comportamientos impulsivos, agresivos o de una inatención que pueda poner en peligro a la pequeña. Empezar con el tratamiento farmacológico lo que nos permite es que las intervenciones terapéuticas, digamos que entren en un terreno que ya está un poco más trabajado. Depende mucho de cuáles son los síntomas, cuáles son las dificultades que atraviesan los niños. De ahí que el psiquiatra o el terapeuta con el que estén en consulta decida qué es más importante, iniciar el fármaco o iniciar la psicoterapia. De forma general, yo le diría que quien esté simplemente indicando farmacoterapia, evitando hablar de los temas que menciona en su pregunta o anulando toda la parte contextual, es algo cuestionable, porque los profesionales de salud mental tenemos la obligación de hacer una indagación completa. Repito, no está mal si inician con el fármaco, siempre y cuando continuemos trabajando en las estrategias psicoterapéuticas de la mano con la familia. Anónimo, sería muy importante considerar además del TDA con hiperactividad, otras condiciones también como el TLP, para poder hacernos conscientes de la gran gama de condiciones, ya que los casos de desregulación emocional después de pandemia crecieron exponencialmente. Sí. No, simplemente mencionar que efectivamente hay muchas otras condiciones que, bueno, también por cuestiones de tiempo es imposible puntualizar, pero qué bueno que estén siendo conscientes de que puede haber muchas otras razones que explican un problema relacional de los muchachos. Y sobre todo esto que ha mencionado a lo largo de su exposición, maestra, tener el interés de informarnos, ¿no? No estar persecutorios, pero sí atentos a todo lo que va pasando y pedir ayuda, sobre todo, ¿no? Claro. Hola, me llama la atención que no se mencionan alternativas conductuales para regular la ansiedad en los chicos. En los chicos basados en introducción al deporte, la lectura, la meditación, el arte, etcétera, como en programas educativos más modernos. Sí, Los recursos. la psicoterapia incluye todas estas prácticas. Las llamadas medidas conductuales se incorporan tanto en ansiedad como en depresión y claro que se incorporan otro tipo de prácticas llamadas prácticas saludables o de bienestar integral, como el deporte, la meditación, yoga, mindfulness actualmente. Todo esto se puede incorporar. Algo que es muy importante es que tenemos que identificar si la situación de ansiedad es solamente controlable con medidas psicoterapéuticas o se requiere el fármaco. Como les mencionaba en esa lámina sobre ansiedad, la psicoterapia es la base para poder identificar cuáles son las causas de la ansiedad. Una vez que se identifican, se van abordando dependiendo de esas causas, pero también de las necesidades de la persona. Hay algunas prácticas como el yoga, la meditación, que no son agradables para todas las personas porque no las conocen. Entonces también tenemos que irnos acercando a ellas, a este bienestar integral, para que estén incorporadas a nuestra vida cotidiana.
Y lo que menciona es muy importante, enriquecer las medidas conductuales para el abordaje de estos problemas es muy útil, sobre todo a nivel académico, porque las medidas conductuales están más cerca del profesorado. Muchas gracias. Esto es muy puntual, no está dando recetas, ¿no? Está dando un panorama general y de lo general a lo particular, o de lo particular más bien a lo general, ¿no? Es muy, muy importante. Dice, hola, muchas gracias por la charla. Estoy convencida de que la información y los consejos que recibimos en esta charla tendrán un impacto positivo en nuestras relaciones con nuestros hijos adolescentes. Nuevamente, gracias por su dedicación y por organizar eventos tan enriquecedores para la comunidad educativa. Gracias, Yao. ¿Qué hacer ante los protocolos de la SEP o de las instituciones, los reglamentos internos que a veces vuelven complejo buscar justicia y responsabilizar agresores y o acosadores que son parte de la comunidad y que la están afectando para que obtengan las consecuencias adecuadas? Lo ponen interrogantes, maestra. Es bastante retador porque muchas veces los lineamientos institucionales están fuera del alcance de muchos profesores. Ahora, también es bueno ver que cada institución desarrolla protocolos y nos tenemos que acercar a conocerlos para saber cómo se está dando la identificación de estos problemas y cómo se lleva a cabo todo el proceso para implementar consecuencias, pero que sean consecuencias constructivas, ¿no? Tanto para los agresores como para todos los involucrados. Yo creo que en el tema de cómo contrarrestar o quizá cómo compensar algunos huecos que pueden tener las instituciones como la SEP o cualquier otra, tenemos que hablar del trabajo comunitario. El trabajo que ustedes puedan realizar como papás en equipo con los profesores va a ser de gran ayuda, porque al final son ustedes los que están ahí. Y si a veces un reglamento ya se ve rebasado por la realidad, entonces ustedes tienen que empezar a proponer y tener esta construcción dinámica junto con su institución para que los reglamentos se actualicen, para que existan quizás mayores momentos de transparencia en el proceso, pero todo esto puede ser negociado. Yo creo que sí estamos muy cortos, y hablo de todas las instituciones públicas, privadas y de cualquier nivel, porque la realidad nos ha rebasado, pero se está trabajando en ello. Y nos toca a todos no quitar el dedo del renglón. Finalmente son construcciones sociales, ¿no? Y los reglamentos son marcos de referencia justamente para organizar los espacios y que finalmente sí se hacen adecuaciones, se han hecho adecuaciones, me parece, en todos los ámbitos. Efectivamente, creo que en muchos sentidos hemos estado rebasados, no solamente en las escuelas, en las familias, los trabajos, y se han hecho adecuaciones, ¿no? ¿Existe alguna terapia que acompañe a un niño con TDAH a socializar en la escuela? ¿Qué tipo de acompañamiento podemos darles? Varía mucho, va a depender, como les mencionaba, de las características de cada niño, de cada chico. De forma general, sí se trabaja con el manejo de ansiedad, porque el déficit de atención suele venir acompañado de mucha ansiedad, porque ellos se dan cuenta que hay puntos donde no se están integrando, hay cosas que ya se perdieron, y todo eso se tiene que ir trabajando. Con respecto a la socialización, se dan cursos psicoeducativos. Cuando un niño es diagnosticado, los papás, los familiares, reciben información sobre qué esperar del tratamiento, qué esperar del cambio conductual y una serie de recomendaciones que tienen que ver con la integración del adolescente con el resto de la familia y con las escuelas. También las escuelas cada vez más se han informado de estas estrategias y tienen recursos para trabajar con las personas portadoras de neurodivergencias. Las adaptaciones que se hacen son muy puntuales y permiten que la persona con la neurodivergencia se integre al salón de clases, quizá con algunas diferencias, quizá dándole un poco más de tiempo para contestar un examen,
permitiéndole escuchar música mientras hace algún ejercicio, pero siempre comunicando cómo todas estas medidas son en pro del adolescente y de la relación social. Y ya por último, asistente anónimo, muchas gracias por la información. ¿Podrían compartir la sesión y brindar información si tiene de la maestra Lilia algún taller para padres para ver estos temas más a fondo y cómo desarrollar competencias, habilidades sociales y conductuales para entender esto? Hay otra más, dice asistente anónimo. Ojalá nos puedan dar respuesta a una charla para que los chicos puedan adquirir herramientas para fortalecer la autoestima. Se habla mucho de la generación de cristal. Es cierto, está muy nombrado últimamente, ¿no? Y les va a costar mucho trabajo salir a la vida real. Con respecto a los talleres y actividades, los datos generales se quedaron en la presentación, tanto los personales y los del proyecto, el programa que en este momento está en curso, que les mencionaba, está a cargo de la doctora Blanca Barcelata y el equipo. Ahí hay algunas ofertas en cuanto a actividades y bueno, en mi correo personal, si tienen alguna duda particular, con mucho gusto los atiendo. Esto de la generación de cristal es bien complicado porque también se ha visto que si bien los muchachos, como dicen, no aguantan nada, pues sus papás menos, ¿no? Entonces, creo que estamos en un punto de mucha inflexibilidad. Por eso lo de cristal, porque si quiero mover algo se rompe. Entonces, fomentar la flexibilidad incluye tener conversaciones más abiertas, conversaciones donde se puedan reducir lo más posible los juicios y el intercambio de ideas sí se promueva, sí se aplauda, aunque esto es complicado porque estamos hablando de generaciones muy distintas. Entonces, este cambio generacional es una brecha, pero es una brecha que no tiene que significar una ruptura en la relación, que eso es muy importante. Podemos tener una diferencia importantísima en una ideología, pero seguimos siendo familia. Y esa diferencia no va a romper el vínculo. Entonces, las generaciones de cristal, todos estos retos a los que se enfrentan los adolescentes y los que estamos ahí con ellos, pues solamente se pueden ir sobrellevando con este diálogo y estas herramientas para fortalecer la autoestima a veces tienen que ver con la relación que se tiene desde casa, ¿no? Entonces, tenemos que validar, tenemos que permitir que la gente se sienta bien, se sienta mal, tenga ganas de algo, no tenga ganas. Esa validación, claro que impacta en la autoestima, porque te permite ser lo que quieres ser, aunque a veces no esté bonito, pero te permiten serlo. Muchas gracias, maestra. Sí, y yo nada más agregaría ya para despedirnos, retomando la información tan valiosa que nos ha proporcionado, nos ha compartido, ir por los tratamientos oportunos e integrales y por la prevención. Ver y escuchar pareciera que son parte de los 5 sentidos, pero que toman una importancia muy particular en este momento social que estamos viviendo. Y acompañarnos sobre todo escuela y familia, ¿no? Muchas gracias, maestra. Ha sido muy importante su charla, su plática. Gracias a ustedes. La maestra Ana Jiménez, nuestra directora general, ya nada más quisiera despedirse de todos nosotros. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues agradecer mucho a la doctora Montalvo y a todo el equipo. Ha sido una plática realmente pues muy enriquecedora porque nos ha permitido ver las cosas desde otro punto de vista, bastante científico y bastante concreto. Y bueno, creo que lo que decía ahora es muy importante. Tenemos que trabajar muy de la mano familia y escuela. Y si todos partimos de las mismas bases, pues va a ser más fácil hacerlo. Les agradezco mucho a todos los que hoy participaron con nosotros y nos seguiremos viendo en estos espacios que además de todo nos hacen hacer comunidad. Gracias a todos por estar aquí y pues principalmente a ustedes. Gracias.